Bueno, se atiza el caldero político. Muchas candidaturas asoman ya su rostro y van tomando forma a lo interno de los diferentes partidos. Recordemos, hay agendas establecidas ya previa comunicación de los colectivos. El PRD se aboca precisamente a esta, a la escogencia de sus abanderados, a lo interno de estas primarias. Hoy en la madrugada, el anuncio del exmandatario Martín Torrijos, que se sube entonces a ese portafolio de candidatos que aspiran a ser abanderados por este partido actualmente en el poder. Vamos a poner en contexto este tema, sobre todo también varios aspectos, entre ellos el desgaste de los colectivos, toda la situación que ha tenido consigo y la falta de los liderazgos que muchos sectores aseguran pues se está registrando. Richard Morales, politólogo, con nosotros docentes, para poner en contexto el tema y sobre todo también entender un poquito la dinámica que es propia de cada uno de los partidos. Hoy, y quiero empezar por este tema, nos madrugamos con el anuncio del presidente Martín Torrijos: voy a ir porque el partido asegura está asaltado y secuestrado, pero no voy a ir por el partido. Queda todavía abierta una incógnita. Quiero empezar por ahí. Gracias por acompañarnos, Richard. No, muchas gracias, Icar. Saludos a todos los radioescuchas y televidentes. Sí, efectivamente, a lo que apuesta el expresidente Torrijos es a tener una candidatura PRD fuera del PRD. Ahí, digamos, el primer elemento sería que se percibe un PRD que va a tener una candidatura débil, con poca aceptación popular para las elecciones, y que eso daría la oportunidad que un candidato PRD fuera del PRD pueda llevarse los votos. Han habido antecedentes históricos de esto, aunque no en el PRD, sino en el panameñismo. Por ejemplo, en las elecciones del 2004, el gobierno de Mireya postula a José Miguel Alemán, pero Endara, un ex panameñista, corre con el Partido Solidaridad y se lleva la mayoría de los votos panameñistas, en la medida que el candidato del partido de gobierno era débil, como lo fue en ese momento José Miguel Alemán. O sea, ¿división al final? Sí, dividir, pero dividir asumiendo que el partido de gobierno no va a lograr canalizar todos sus votos hacia su candidato. Es decir, que va a haber rechazo dentro de las filas del PRD a un candidato impuesto, porque recordemos que generalmente el candidato del Ejecutivo gana sus primarias porque cuenta con todo el presupuesto del Estado. Así que sí, habría esa división dentro del PRD y la apuesta de Martín a llevarse esos votos, o en todo caso incluso y podemos ver esa debilidad que se percibe en su candidato, su poca aceptación, incluso en el hecho de Zulay también corriendo por fuera, una PRD corriendo libre postulación. La figura del vicepresidente Gabriel Carrizo, aquí hablamos con la lista y decía, lo que pasa es que desde el día 1 sonó y se colocó como el candidato. Y todo el desgaste político del actual presidente también lo está recibiendo él en dupla como su vicepresidente. Al final ese mismo desgaste pasaría factura, cuando empieza la contienda en sí. Sí, tienes un gobierno con mucho desgaste, con baja aceptación popular, lo vemos en los índices de aprobación de Cortizo, que son de los más bajos regionalmente, y a la vez tienes una figura que de por sí no cuenta con aceptación. Así que está tanto el desgaste del gobierno como el desgaste de la figura, porque no es un dirigente popular que puede compensar de alguna forma, sino que se lleva todo ese desgaste e incluso lo acrecienta. Ahora, el otro factor a tomar en cuenta aquí es que, y hay que echar ojo a las declaraciones de Martín Torrijos, es que él no solo está hablando de la contienda dentro del PRD, sino de abrir esta gran alianza entre distintos partidos y distintas fuerzas. Aquí a lo que estaría apostando Martín es que el otro gran factor de estas elecciones que vienen es efectivamente Martinelli, y que hay un intento de construir una coalición anti-Martinelli. La apuesta de Martín sería que él puede ofrecer una cabeza a esa alianza de partidos que trae votos también del PRD. Así que en vez de tener un escenario, que lo más probable hasta ahora es que el escenario de las elecciones que viene va a ser parecido al 2014, donde teníamos a José Domingo Arias, Juan Carlos Varela y Juan Carlos Navarro. En una elección muy apretada, donde hasta el final no se definió quién iba a llevarse esa elección. Y en esa elección el resultado es muy incierto. Así que la apuesta de Martín sería un poco: yo traigo una candidatura que logra mover esto de una elección 2014 a una 2009. Es decir, desplazo al PRD, una gran alianza opositora con Torrijos a la cabeza en contra de Martinelli. Un escenario de 2 en vez de uno de 3. Ahora, toma forma interesante, porque lo que dijo el presidente Martín Torrijos habla de una candidatura abierta, pluralista y también de convergencia. O sea, la contienda saldría del partido PRD y serían dos bloques entonces. Un bloque de coalición versus la figura del exmandatario Martinelli.
sería el tiro, que él pudiera ofrecer eso, en vez de una carrera 3, una carrera 2, y le tocaría efectivamente lograr pactar con quienes han estado armando esa alianza, con Rux en el CD, con Blandón en el panameñismo, con Álvarez en País, Brea en el Partido Popular, que aparentemente sería el partido que habrá que es el partido, el PP, el que va a postular al presidente. ¿Cómo queda la figura del partido PRD actualmente en el gobierno, que está apostando a mantenerse en el poder ahora con una figura de vicepresidente? ¿Cómo quedaría en el escenario? ¿Cómo le ve usted desde su égida? Quedaría altamente debilitado, quedaría dependiendo prácticamente de su posibilidad de mover su maquinaria. Es decir, que esta maquinaria estatal, clientelar que maneja, sería la que cargaría con esa elección, pero las elecciones panameñas son altamente pragmáticas, sino oportunistas, así que es claro que muchos de esos apoyos que está recibiendo Carrizo, incluso varios de los diputados, pudieran terminar a larga por conveniencia, moviéndose a apostarles a una alianza opositora, a Martín o incluso a Martinelli. Así que la debilidad del gobierno es que depende enteramente de mover esa maquinaria clientelar, porque no va a tener, asumiendo que gana Carrizo, no va a tener una figura popular con aceptación. Sí. Así que la fragmentación del PRD con sus múltiples candidaturas, Torrijos y Zulay, lo que indica es debilidad. A ver, pero no es la consigna política que divides y vencerás. Eso, una figura como la del presidente Torrijos, candidatizándose fuera del partido, ¿no divide más al actual partido que busca mantenerse en el poder versus figuras como RM, como la figura también del presidente Martinelli, licenciado? Si no logran articular esas alianzas y se le alarga el voto, se divide, en vez de polarizarse, se daría ese caso. Y si el PRD efectivamente cierra filas con Carrizo y hay un voto cerrado con Martinelli, eso pudiera debilitar a ese otro bloque. A ver, pero es que el rancho tampoco, acá versus RM, Martinelli y Rux en el CD, no está del todo bajo. O sea, también hay un roce y un pulseo fuerte allí también. Sí, una de las elecciones decisivas va a ser la interna de Cambio Democrático, si se impone Rux o si se impone Yanivel, porque hasta ahora el favorito para liderar esa alianza opositora era Rux, pero eso depende de que él mantenga el control de Cambio Democrático y ponga esos votos Cambio Democrático, al igual que el financiamiento público que trae ese partido. ¿Sería el pie de balanza entonces, CD? En cierta forma. Y también está la otra incógnita, incluso de otro camino con Lombana, y si efectivamente formaría parte de esa alianza opositora. Vamos a rescatar parte del extracto de esa intervención hoy en la madrugada, del exmandatario Martín Torrijos, cuando hablaba de meter al ruedo político, pero no por el partido, actualmente el partido PRD. Vamos a escuchar las declaraciones del exmandatario Martín Torrijos. El modelo está agotado, y si no hacemos algo, será más de lo mismo. Hemos fallado como sociedad. En algún grado, también los torrijistas hemos fallado. Copartidarios del PRD, en este deterioro que vivimos, nuestro partido, el PRD, y me duele mucho decirlo, también ha sido sometido a estas prácticas antidemocráticas. Reitero que en mi partido se ha producido un asalto y un secuestro. El PRD actual parece tener dueños que actúan guiados por su conveniencia y sus negociados y no por el ideario torrijista. Hoy día en el PRD se ignoran las bases. Las primarias son una burla, reservan las áreas electorales para ellos mismos y hasta inventan liderazgos. En nombre de Torrijos se implanta el antitorrijismo. La membresía del partido lo sabe, el país lo sabe. Existe la impresión de que la dirigencia del PRD le da igual estar en gobierno o en oposición. Ese grupo que hoy domina no está a la altura de las circunstancias ni de los copartidarios decentes que son la mayoría. Esa poderosa minoría enquistada en la dirección del PRD son unos apostadores profesionales. Disponen a su antojo de los recursos del Estado y en la campaña son los que manejarán los fondos y aprobarán las alianzas. Son quienes han traicionado el ideario de Torrijos. Ellos no son el PRD de Omar. Solo han dejado el retrato de Torrijos sin los principios y sin la dignidad que Omar Torrijos le dejó al partido. Nunca voy a renunciar a mi condición de torrijista. Que quede muy claro, mi candidatura
no será dentro del PRD. Es que me propongo construir una candidatura abierta, pluralista, de convergencia y patriótica. El dictamen que da el presidente a lo interno de su propio partido, porque es crítico y autocrítico. Él dice que también la culpabilidad, o el culpable lo tienen también los toreristas de convicción, que no actuaron en su momento. Y ahora estamos viendo un partido, asegura él, aquí cito textualmente, clientelar, liderazgo del maletín y puestos de poder, que no es nuevo en otros partidos. Ahora, con todo ese caldo de cultivo, ¿cómo va a terminar la figura? Si tenemos la misma crisis en todos los partidos, no solamente el PRD, licenciado Morales. Sí, ahí viene bueno, lo que sería el tiro, la apuesta de Torrijos, que él pueda construir una candidatura PRD de oposición al PRD, porque ese es un discurso de oposición, ¿no? Ahora, y también hay antecedentes históricos muy inmediatos de eso, el propio Blandón, que arma una candidatura de oposición al gobierno panameñista, en este caso de Varela en las últimas elecciones. Desde el Ejecutivo a la alcaldía, siempre marcaron distancia ellos. Sí. Y aquí era una oposición panameñista al panameñismo, aquí sería una oposición PRD al PRD, tratando de armar, digamos, esta candidatura desde afuera, que logra articular esa unidad, utilizando una candidatura aparentemente del PP. Y hay que recordar que el PP ha tenido históricamente una corriente importante que ha tenido una cercanía con el PRD, y ese Partido Popular fue aliado del PRD. Antes acérrimos enemigos políticos, al final terminaron en una alianza, me acuerdo claramente. En una alianza, y posteriormente apoyaron al partido en las elecciones del 2009 también, ¿no? Ahora, hay varios factores que son prácticamente el factor común. Es el tema del desgaste político de los partidos, la falta de liderazgo, el tema de señalamientos y cuestionamientos a las actuales figuras que están. O sea, ¿a dónde vamos a ir? Si estamos ahí con las mismas personas, con la misma gente y con un sistema que usted acaba de seguir y lo ha vivido también, un sistema nocivo y pernicioso que mantiene a gente enquistada en estos cargos. Efectivamente, eso nos da un cada vez mayor desgaste, un desgaste de los partidos, un desgaste de las figuras. Eso implica que tienen que depender incluso todavía más del clientelismo de lo que hacían antes. Cuando uno ve el clientelismo agravándose, que los montos de dinero necesarios para comprar votos, firmas van aumentando, lo que eso te dice es que los partidos ya tienen muy poco de bases orgánicas o naturales. Gente que va a votar por lealtad, por lazos. O sea, nada de ideales, nada de doctrina, entonces. La gente está, donde hay un pragmatismo, un oportunismo absoluto, incluso entre los votantes. Ahora, y eso lo vemos también en el propio partido de gobierno, que eso también es un factor clave. Si Carrizo trata de utilizar la estructura del Estado para amenazar o chantajear con demasiada dureza, digamos, a los que están en contra de su candidatura, en este caso mayoritariamente las de Cristiano, es posible que esos 14 diputados que están con él después digan, bueno, en vez de darle mi voto a Carrizo y que los votos converjan alrededor de su candidato, digan, se los llevamos a algún lado. ¿A quién le vendo mi estructura? ¿A quién se la presto? O sea, se abre, ¿no?, todo al mejor postor. Sí, porque los diputados a fin de cuentas tienen unas estructuras territoriales clientelares que ellos la pueden poner a disposición de a quien crean ellos que les convenga. Y ahí vendría parte del tiro. Si esa pelea a lo interno del PRD es muy violenta, esa gente, ellos se pueden efectivamente abrir y buscar otros apoyos. Pero das en el clavo, Ricardo. Efectivamente, hay un desgaste de la política panameña en cuanto que los partidos, a través de su gestión del Estado, no han logrado solucionar las graves necesidades de nuestro país. Ahora, hay partidos como el PP que entran en el hit parade, entonces, en esto, porque supuestamente es la figura en donde el presidente lograría la plataforma política, pero imagino que solos no pueden, ellos tienen que seguir sumando también. Y como usted dice, van a agarrar de aquí, de allá, de acá, de allá. Pero digo, ahí se va a ver de verdad una convergencia con patriotismo, con una candidatura abierta y también pluralista, como dice el presidente. O también ahí va a prevalecer el liderazgo el que más tiene, más posibilidad puede. Bueno, ahí eso va a jugar un factor. Todo candidato trae detrás de sí donantes, trae una cantidad de recursos, además de votos, además de diputados o representantes o alcaldes que lo apoyan. Así que en parte lo que también están juntando es cuánto dinero tú traes, digamos, al festín, ¿no? Porque a la larga esta es una batalla donde el dinero pesa mucho, está el dinero privado, los donantes, pero también el dinero público, los partidos que tienen una mayor tajada del financiamiento público, que son el PRD y Cambio Democrático, porque gran parte de ese financiamiento depende del resultado de la última elección. Recapitulando, el licenciado Richard Morales, aquí se va a polarizar entonces dos figuras fuertísimas, el exmandatario Martín Torrijos y el exmandatario Ricardo Martinelli.
esa sería, estimaría yo, la apuesta de Torrijos. Llevar esto de una contienda donde habrían 3 candidaturas fuertes peleándoselo con un resultado incierto hasta el final, parecido al 2014. Llevar esto un escenario parecido al 2009, un escenario de 2 fuerzas políticas, una gran alianza, digamos, los dos alianzas opositoras, si queremos verlo así, aunque ninguna realmente siendo oposición, una alianza opositora martinelista y una anti-martinelista, desplazando, marginando en gran parte al partido de gobierno, parecido a lo que pasó incluso en el 2004, cuando el panameñismo queda fuera del escenario y se vuelve una contienda, irónicamente, entre Martín y Endara. Y el presidente Endara. Bueno, Richard Morales, politólogo docente con nosotros, analizando el aspecto de un nuevo componente. Falta, como decimos políticamente, mucha agua que correr debajo de esa agua, desde ese puente. No, efectivamente, porque estos son los tanteos iniciales y mucha gente anuncia sus candidaturas simplemente para negociar a posteriori. Así que muchos de los que son candidatos hoy están lanzando su nombre, pero bajo la premisa de que van a negociar como un con las termómetro candidaturas por ahí. más fuertes. Sí, como decir, cáptame porque yo tengo o aceptación popular, o traigo dinero, o traigo estructura, y después yo me sumo a ti y te fortalezco. Bueno, vamos a estar pendientes, Richard Morales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día. Gracias, Ricardo. A esta hora y más aquí en Noticias AM.